Me toca presentar a alguien que lo conozco de hace muchos años, que nos honramos con la amistad. El doctor Luis Zunino es un especialista en córnea, en segmento anterior, brillante cirujano. Él no quiere que yo se lo diga, pero se lo voy a tener que decir. Es trainer en Artiflex y Artisan. Gracias a él, Valentín, que es un chico joven, pone los Artisan, y yo, que ya soy viejo, también lo he puesto porque él me enseñó cómo hay que hacerlo. Y bueno, y aquí estamos. Eso es generosidad en la vida. Eso son cosas que uno cosecha a través del tiempo y los años. De más está decir que fue jefe de cirugía del Hospital de Clínica, uno de los hospitales más renombrados que tenemos en nuestro país. Realmente me honra con su amistad, lo quiero mucho, él lo sabe, y con él hemos compartido viajes en auto, en lugares insólitos. Así que bueno, además está decirle, le mando un abrazo, un beso, lo quiero mucho, y seguramente su exposición nos va a dejar asombrados. Adelante, Luisito. Bueno, gracias Juan por la presentación. Yo quiero agradecer también la amistad de Juan, pero nosotros tenemos que saber que esa frase ya muy trillada, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, mandarle mis cariños a Inés y obviamente a Valentín y a Florencia también, que son una familia realmente excepcional. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre mi mejor elección terapéutica en ectasias corneales y voy a tratar de resumir en algo chiquito un poco las técnicas que podemos hacer para combinar en el tratamiento del queratocono y ver un poco cómo podemos seguir adelante. Perdón que no pasa, ahí está. Los objetivos de la presentación, como les decía, es reconocer la mejor elección para el tratamiento de las ectasias y lo más importante es implementar un orden adecuado en las mismas. Y acá viene lo primero que les quiero decir, que en matemática el orden de los factores no altera en producto. Aquí en esta parte específica de la medicina, si nosotros cambiamos el orden de terapias combinadas, vamos a alterar el producto final. Por lo tanto, es importante seguir el orden adecuado en cada paciente. Esto es para mostrarles, y no los voy a aburrir, y ni siquiera lo voy a decir, pero quiero que sepan que podemos combinar muchísimas cosas, y si ustedes escuchan lo que les dije recién, si yo cambio el orden de estas cosas que podemos combinar, realmente las combinaciones se vuelven casi infinitas. Entonces nosotros, siempre que tratamos un paciente, cualquier cosa que le hagamos un queratocono de esto va a estar mejor, pero nosotros tenemos que buscar un poco mejor que lo mejor que puede llegar a estar. Y eso es a lo que quiero tratar de apuntar. Bueno, bien todos sabemos que cuando pensamos en progresión de una ectasia, estamos hablando o estamos pensando en crosslinking, y cuando pensamos en remodelar una córnea, tenemos que pensar en colocar segmentos o de alguna manera cambiar un poco la forma de esa córnea. Entonces siempre la pregunta histórica es qué hacer primero, si crosslinking o anillos, o ambos a la vez, ¿no? En mi práctica, el crosslinking lo tomo siempre para una buena o aceptable agudeza visual inicial. Y eso es muy cambiante en relación a cada paciente. Hay pacientes que ven 2 décimas y me dicen, doctor, yo con esto estoy bien, estoy bárbaro. Para ellos es una visión aceptable. Y hay pacientes que ven 9 décimas, 8 décimas y están muy disconformes con esa visión. Entonces es importante preguntarle al paciente que si se puede desarrollar y hace sus tareas diarias normalmente y no tiene problemas con su visión. Si es así y nosotros detectamos evolución de esta ectasia, estamos indicando un crosslinking en este tipo de pacientes. También tenemos esos pacientes que si nosotros viéramos la topografía y viéramos sin estudiar al paciente, y nos mandan una topografía, una paquimetría, nosotros decimos, este paciente es para poner anillos intrastromales, pero tenemos que tener cuidado a las pupilas de gran tamaño, porque las pupilas de gran tamaño no son amigas de los segmentos de tecnologías de 5, 6 y hasta 7 milímetros a veces. Entonces, en estos pacientes, a pesar de tener una córnea reformada y querer reformarla, no vamos a poder hacerlo y vamos a tener que, sin duda, lo único que vamos a poder hacer en estos pacientes es hacer un tratamiento de endurecimiento del tejido superficial corneal.
¿Y cuándo hacemos primero anillos? Bueno, justamente el paciente que comienza con mala agudeza visual, el adulto joven con ectasia, es el caso ideal para hacer anillos intrastromales. Antes hacíamos juntos los procedimientos. Si era un paciente menor de 25 años, sabemos que prácticamente es condición sine qua non hacer crosslinking a este tipo de pacientes, entonces les hacíamos los anillos y el crosslinking a la vez. Ahora hemos visto que si hacemos los anillos y esperamos entre 6 meses a un año, el paciente remodela mejor su córnea y luego le hacemos el crosslinking a continuación, es decir, los hacemos en forma diferida. Bueno, y por último, otra gran máxima que yo tengo acá, que es muy importante, y con esto se lleva en el concepto, el crosslinking, habitualmente lo indica el médico, porque ve las topografías que van progresando, entonces se asusta, aunque el paciente venga y vea igual, el crosslinking lo indica el médico. Y los anillos los pide el paciente, porque el paciente viene y le dice, yo no veo. Entonces, si el paciente no ve, ustedes le tienen que colocar un anillo o le tienen que remodelar la córnea de alguna manera para que el paciente pueda ver. Bueno, ¿cuándo pensamos en combinar con un lente fáquico? Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando vamos a colocar una lente fáquico es que el paciente no tenga catarata. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Después, cuando nosotros comenzamos a estudiar un paciente con queratocono que tiene un equivalente esférico mayor a 7 dioptrías, sabemos que sin ninguna duda vamos a tener que terminar de corregir ese vicio refractivo con una lente intraocular fáquica. Generalmente adultos jóvenes, y lo más importante que tenemos que tener en consideración es que el paciente tiene que tener buena agudeza visual con corrección aérea luego de colocar los segmentos. Porque si no tiene buena agudeza visual con corrección aérea, quiere decir que estamos ante la presencia de un astigmatismo irregular, y el astigmatismo irregular nunca va a poder ser corregido por una lente fáquica. Y otra cosa que siempre recalco, no tanto en este caso, pero ahora van a ver más adelante, es que nunca antes de regularizar la superficie corneal deben colocar una lente fáquica, porque la lente fáquica se calcula para un equivalente esférico de 0 y los anillos intrastromales hipermetropizan al paciente. Entonces, si ustedes colocan una lente fáquica y después quieren colocar un anillo para terminar de corregir la córnea, siempre les van a quedar hipermétropes esos pacientes. Acá tiene un ejemplo, y este ejemplo no lo traigo, porque si este ejemplo lo traigo para que vean un poco en esta zona, donde pueden ver que este paciente lo operé en el año 2008. Hoy con 56 años, 57 años, todavía tiene su córnea, todavía tiene su anillo, todavía tiene su lente fáquica y todavía está manejándose muy bien. Es decir, que el tiempo es lo que nos da el resultado, el buen resultado de estas cirugías. Son cirugías muy regladas y cirugías que tenemos que seguir pasos para poder llegar a estos resultados visuales realmente espectaculares. Bueno, ¿cuándo combinar con extracción de cristalino? Bueno, ahora sí o sí, si hay catarata. Y como les dije antes, y ahora sí lo repito con mucho más énfasis, nunca antes de regularizar la superficie corneal. Si ustedes operan una catarata de un paciente que tiene queratocono y el paciente tenía la córnea muy deformada y después quieren ponerle un segmento intrastromal, el paciente les vuelve a quedar hipermétrope. Entonces es importante primero estabilizar la córnea y después corregir con la cirugía de catarata. Inclusive podemos afinar un poco el estado refractivo del paciente. Un dato importante, que es óbice de otra charla, por lo tanto se los voy a comentar así a la pasada, y de hecho hay un capítulo de un libro escrito con esto, es cómo calcular esta lente intraocular. Acá después si Steve Payam quiere le puedo comentar, pero realmente es muy complejo el cálculo de la lente intraocular en un paciente que tiene anillos intrastromales previos. Por lo tanto, yo la cirugía la hago en 3 tiempos. Bueno, ¿y cuándo pensamos en combinar con trasplante laminar? Generalmente cuando ya hay un tejido, un adelgazamiento del tejido corneal, y como siempre les digo, nunca antes deben realizar la extracción del cristalino, porque les queda una bala en la recámara. Esa bala va a ser la que van a usar para terminar de corregir
parte de la miopía, parte de la hipermetropía, parte del vicio refractivo, tanto esférico como cilíndrico del paciente, con una lente intraocular esférica o cilíndrica. Entonces colocan la córnea, estabilizan la córnea, sacan los puntos y al año terminan de arreglar el paciente y ese paciente no lo tocan más y ya queda arreglado. Si lo hacen al revés, van a tener que después estar pensando en un piggyback luego de hacerle el trasplante de córnea y se va a complicar un poquito más la situación. Y por último, ¿cuándo pensar en un trasplante penetrante? Generalmente pensamos acá en un adelgazamiento del tejido corneal muy importante, extremo, o ruptura en la membrana de Descemet. Nunca hay que realizar la extracción del cristalino previamente, como les dije antes. Y acá pueden ver, este es un caso mío, donde pueden observar aquí que tienen una incisión para colocar un segmento intrastromal, y luego de hacer la incisión perforo, estos fueron uno de los 4 casos que perforé en mi vida, y a los 3 meses le doy un punto y a los 3 meses hago una incisión al lado para colocar el segmento. Este paciente en algún momento lo voy a tener que operar, cuando lo opere tengo que pensar que voy a pensar más en un penetrante más que en un Big Bubble, porque si quiero hacer la técnica de Big Bubble, indudablemente el aire se va a ir por esta perforación que hice previamente. Bueno, los veo en un rato con algunos casos más. Por último, el vicio refractivo post-trasplante corneal, si tiene un astigmatismo elevado, van a colocar un anillo post-trasplante. Realmente los resultados de los anillos post-trasplante son fantásticos. Tenemos una córnea transparente, un astigmatismo de 7-8 dioptrías, un paciente que no tolera la lente de contacto. ¿Qué tenemos que hacer? Una resección en cuña era lo que hacíamos antes. Hoy ponemos anillos intrastromales de alto espesor, debido a que tenemos una córnea muy gruesa y nos permiten hacer eso, y generalmente de arco muy, muy corto, porque tenemos que corregir astigmatismos altos. Si tenemos un vicio refractivo esférico, vamos a colocar una lente fáquica esférica, y si tenemos un vicio refractivo mixto, vamos a colocar una lente fáquica tórica para corregir estos pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención, y te dejo, Juan, a continuación con el próximo. Luis, muchas gracias y brillante tu exposición. Te quiero tengo algunas preguntas para hacerte del auditorio. Si me esperás un segundo. Sí. ¿Querés que te las conteste? Acá las tengo. Perfecto. Acá me pregunta Iván Simino. ¿Cómo te va, Iván? Me pregunta si realizo la biometría intraoperatoria cuando hago la cirugía en 3 pasos. No, 3 pasos justamente llamo a lo siguiente. Primero le coloco los anillos, ¿ok? Luego, 6 meses, 1 año, cuando se estabiliza esa córnea, le hago la cirugía de catarata, y una vez que le hago la cirugía de catarata, lo dejo afáquico al paciente. ¿Cuánto tiempo lo dejo afáquico? Hasta que la córnea esté perfecta y no tenga edema periincisional. Entonces yo voy a saber en ese paciente afáquico, con una refracción aérea, cuánto es lo que yo voy a tener que colocar adentro. ¿Estamos? Entonces, con la refracción aérea, multiplicado por una fórmula, que si quieren se las paso con todo gusto, voy a tener la refracción exacta sin ni siquiera medirlo con ningún biómetro óptico, sino con lo que el paciente corrige con una distancia al vértice de 12 milímetros, que es lo mismo que usamos para colocar las lentes fáquicas. No existe lente fáquica que coloquen que realmente les quede mal calculada, porque no la calculan a través de ningún equipo, la calculan con la refracción subjetiva del paciente. Esto es exactamente lo que uso para colocar esta lente intraocular. A los 2 días, 3 días, al día, a la semana, lo pongo de nuevo en el quirófano y le coloco la lente en el saco capsular que más me guste con la corrección adecuada.